a don José Miguel Viñas, que es meteorólogo, divulgador científico y bueno, pues es un apasionado de la ciencia y de la educación, porque bueno, tenemos que agradecerle que ha adaptado su agenda a venir aquí, a un pueblo de La Mancha, cuando ha estado, ayer estuvo en Andalucía, mañana Barcelona y tiene una vida tan ajetreada. Entonces, pues desde aquí darle muchísimas gracias por haberse ofrecido para de alguna manera pues ilustrarnos un poco más sobre este gran reto que tenemos. A continuación, don José Miguel Viñas. Buenos días a todos. Lo primero, me encanta ver la sala llena, prácticamente una jornada festiva como hoy, que la ciencia sea el hilo conductor. Pero ahora poner un pequeño atril para poder pasar a la presentación. Bueno, nos han contado que voy a hablar de meteorología, pero de manera muy transversal. No penséis que voy a hablar de mapas del tiempo, ni de cambio climático, que es importantísimo, sino de qué manera la meteorología como ciencia está conectada sobre todo con el mundo artístico, el mundo del arte. La meteorología impregna todo. Si pensáis cualquier cosa, podéis encontrar una relación meteorológica con ella. Hoy la lluvia es noticia, porque está lamentablemente escaseando. Estamos en una sequía que no pinta bien de cada verano. Pues podríamos hablar de sequía perfectamente, pero como digo, hoy, que creo que es un día de fiesta, lo relaciono con el arte. Así que vamos con ello. Si no puedo por aquí, sí, me la va a pasar. Vale, a ver si consigo. Bueno, vamos a la Grecia clásica. Quiero empezar con una imagen del Partenón. No sé si alguno habéis estado allí, lo conocéis. El viaje. Bueno. A ver. No sé si ya puedo ver por aquí. Vale, sí. Bien. Esas son las ruinas que quedan de ese periodo esplendoroso de nuestra civilización, que se gestó en donde está Grecia. Ahí está arriba la Acrópolis, que era la parte principal de la ciudad, donde estaba el Partenón y otros edificios importantes, templos, etc. Y en la parte de abajo tenemos el Ágora Romana. El Ágora Romana era la gran plaza del pueblo, donde estaban los mercaderes, donde se hacía la vida social. Quedan ruinas y quedan restos. Afortunadamente se ha podido reconstruir cómo era ese Ágora Romana. Como veis, una gran plaza con edificios. Y os quiero llamar la atención sobre uno de los edificios que aparece ahí. Podéis pensar, había un templete, había un kiosco de música en mitad del Ágora Romana de Atenas. Bueno, pues no. Ese edificio era el Colorogión, también llamado Aeries. Lo concibió un astrónomo, Andrónico de Cirro, en el siglo I a.C. Y básicamente ese edificio hacía la función de reloj de sol. Si observáis las paredes, veis ahí unas líneas, en cada una de las fachadas había relojes de sol, es decir, que igual que ahora en una plaza, aquí en Consuegra, tenemos una torre con un reloj, pues en el Ágora Romana querían también saber qué momento del día era y ahí tenían su reloj de sol. Claro, me podéis decir, pero algún día seguramente estaban nublados, se quedaban sin el reloj. Bueno, pues para eso estaba la parte del interior. Ahí había, y antes nuestro amigo que ha estado aquí hablando, nos ha hablado de una clepsidra, un reloj de agua. Había una clepsidra para los días nublados, ver en el interior qué momento del día era en función de la cantidad de agua que iba soltando la clepsidra. Pero yo os voy a llamar la atención sobre otro elemento fundamental de este edificio, que se puede considerar el primer observatorio meteorológico de la historia, que es la parte superior. Ahí veis unos frisos
con unas representaciones de dioses. Estamos hablando de la Torre de los Vientos de Atenas, que en origen, ahora no, estaba culminada por una veleta que tenía un tritón, es decir, un elemento giratorio que marcaba hacia uno de los 8 frisos que tiene esta torre de planta octogonal. Esta es la estructura de la torre, dentro de la clepsidra, en las paredes laterales de los relojes de sol, y arriba, en la parte superior, los 8 frisos de los dioses. De los dioses del viento. Ahí está el friso. Imagino que algo de mitología habéis leído o os han contado. En la antigua Grecia, en la mitología clásica, el gran dios del viento es Eolo. Y Eolo, que vive en las islas Eolias, que están al norte de Sicilia, cuenta la tradición que tenía una gruta donde tenía a sus hijos pequeños dioses menores vientos. Estaban allí dentro de la cueva. Y de vez en cuando se escapaba alguno o soltaba alguno. Y llegaba un viento a Atenas y a otros sitios y favorecía la navegación, o al contrario, traía tormentas, traía vientos. Esos 8 vientos de la torre de Atenas representan justamente las 8 direcciones principales de la rosa de los vientos. Ahora mismo no nos referimos así, no decimos, uy, mañana va a cambiar el tiempo, va a soplar Boreas, ¿no? Decimos o viento del norte o tramontana en algunos sitios, y hay nombres que se mantienen. Pero esos son los 8 vientos que en la mitología clásica griega asignaban a los 8 hijos de Eolo, cada uno de ellos una dirección. Estos grabados del siglo XVIII, he preferido poner los grabados a las fotografías de los frisos, tal y como están hoy, nos ilustran cada uno de esos dioses. Ahí veis Bóreas, el viento del norte, esa palabra seguramente que os suene no directamente Bóreas, pero suena boreal del norte, os suena borrasca, viene de Bóreas. Cuando llega una borrasca el tiempo no es precisamente apacible, sino todo lo contrario, viene del norte, una situación de viento. Bóreas tiene una caracola, cuando ponemos la oreja en una caracola se escucha como el rum del mar, ¿no? Como el oleaje, como el viento, es un viento recio, es un viento frío. El Caipias, sin embargo, tiene ahí unas bolitas, ¿lo veis? Granizo, porque cuando sopla viento del nordeste, os aseguro que no solo hace frío, sino que suele haber tormentas de granizo, el tiempo es apacible. El dios Euro, no solamente de nuestra moneda, es un dios viento griego. Apeliotes, el viento del sureste, que ahí en su túnica, no sé si lo apreciáis, tiene productos del campo, tiene espigas de trigo, porque es un viento del sureste que era bueno para traer lluvia. Motos, viento del sur, con un cántaro, porque el viento del sur traía lluvia. Liris tiene, no es un arpa, es la parte de delante de la proa de un barco. Era un viento del suroeste que solía soplar con insistencia y ayudaba a los barcos a llegar al puerto de Atenas y a traer mercancías, porque de hecho la gente en el ágora romana lo que veía en la Torre de los Vientos era de dónde soplaba el viento dominante y sabía si el barco que venía con trigo de Siria iba a llegar antes o se iba a retrasar, porque el viento era favorable o en contra. Ese era el sentido de la Torre de los Vientos, aparte de indicar la hora. Y por último, Céfiro, con flores, viento apacible en su túnica, y Escairo, viento del noroeste, otro recipiente, en ese caso también de lluvia. Bueno, ahí están los otros dioses vientos. Uno de los diseñadores, no el constructor, que fue Andrónico de Cirro, sino de los que concibió la Torre de los Vientos, fue el principal arquitecto de la antigüedad, Vitruvio. Vitruvio publicó ese tratado de arquitectura en ese siglo I a.C. y Vitruvio se interesó mucho por los vientos, y podéis pensar, ¿y por qué? Porque estaba esperando barcos que llegaran allí al Pireo, al puerto de Atenas. Pues no, porque una de las cosas que hizo Vitruvio era pensar el diseño ideal para una ciudad romana. ¿Y qué pensó Vitruvio con gran inteligencia? Pues si diseñamos una ciudad y el trazado de calles, como se hace ahora cuando trazan un polígono y quieren poner las parcelas, donde van a ir las naves y todo eso, no voy a hacer coincidir las calles principales con los vientos principales, porque entonces tendremos una ciudad que en algunas calles será particularmente ventosa y eso va en contra del confort climático de sus habitantes. Es decir, para eso le interesaba a Vitruvio conocer los vientos.
De hecho, hay calles en nuestro país, os invito a descubrirlas y a hacer una actividad en el cole, por ejemplo, en el instituto, que se llaman calle del aire. ¿Por qué se llama un pueblo una calle del aire? Pues cuando veáis una, no sé si aquí por sobre la hay, mirad qué orientación tiene esa calle. Seguramente tendría orientación norte-sur o noroeste, porque cuando el viento del norte, el de la caracola de Bóregas, sopla, se canaliza, es intenso, y aquí en las calles se acelera. Bien. Vitruvio nos legó la rosa de los vientos ya romana, que es el germen de nuestra rosa de los vientos actuales, y aquí ya aparecen nombres que nos resultan familiares y que se siguen utilizando en la actualidad. Septentrio, equivalente a Bóreas, el viento del norte, septentrional, viene del norte. El viento solano, y por aquí sopla. Viento del este, ¿por qué solano? Porque viene de donde sale el sol. El vulturnus, viento del sureste, de ahí viene la palabra bochorno, ese calor húmedo, es viento también, por ejemplo en el Valle del Ebro cuando sopla sureste, sopla bochorno. El viento que viene de África, en la rosa, o mejor dicho, en la Torre de los Vientos, era el liris, viento de Libia. África, viento de África. Ábrego, viento llovedor en la península. El frente que ha cruzado la península viene asociado a vientos del suroeste que luego van a rolar a noroeste y por eso mañana nos daremos algo menos de calor del que hacía ayer. Favonius da origen al efecto Foehn, a un calentamiento del aire cuando atraviesa una cordillera montañosa. Oficius, esto sonará, viento del noroeste. El cierzo, que sopla no solo en el Valle del Ebro, sino en muchos sitios se llaman así al viento del norte. Bueno, como veis, en la rosa de vientos de Vitruvio aparecen ya muchos de los nombres de vientos que seguimos usando en la actualidad. Y aquí, afortunadamente, en Consuegra tenéis vuestras torres de los vientos. Eso es un privilegio, no todos los sitios tienen molinos de viento tan maravillosos como los que hay aquí arriba. Bien. Bueno, el viento se ha trasladado a la pintura. Uno de los cuadros más conocidos que hay en el mundo, que está en Florencia, es El nacimiento de Venus. Yo creo que esta imagen todos la conocéis. Bueno, pues ahí está Venus, Afrodita, en la mitología griega, en la concha, símbolo de fertilidad. Y aquí veis, en la parte de arriba a la izquierda, a uno de esos dioses viento de la torre de vientos de Atenas. ¿Os atreveríais a decir cuál es? A ver, no lo escucho. ¿Eolo? No. ¿Quién era el que tenía flores? Zefiro. Bueno, es Zefiro. Un viento apacible, un viento primaveral, un viento que trae flores, un viento que anuncia la llegada de Venus. Un viento que está acompañado de su pareja, Gloris, la ninfa de la primavera. Algunos historiadores del arte que han estudiado este cuadro piensan que es Aura, la diosa de la brisa. En cualquier caso, el viento primaveral, el viento amable, el viento que hace que crezcan las flores. Bien. Bueno, ¿cómo se dibuja el viento? No el mitológico, el viento ya normal, ¿no? Pues en meteorología usamos esta manera de representarlo, que es incluir en unos palitos que hacen de vector lo que se conoce como barbas. Y cada barba marca la intensidad del viento. En este caso se expresa en nudos, que se puede hacer su equivalente en kilómetros por hora. Así sería un mapa meteorológico de viento. Ahora bien, ¿cómo se pinta el viento en los cuadros? Yo no veo cuadros que pongan viento con barbas, no. Se hace de manera indirecta. Por ejemplo, estos dos pintores franceses lo han representado claramente pues, pintando un árbol abatido. Los dos cuadros, curiosamente, se titulan igual, La ráfaga del viento, el de Millet y el de Corot. Y en los dos vemos el mismo motivo, un árbol abatido que nos está indicando claramente en cuanto vemos que en esa escena, aunque no lo notemos, está soplando un viento intenso.
cuadro de un pintor español, de Pradilla, que llegó a ser director del Museo del Prado. Este cuadro representa un momento de nuestra historia importante, que fue el momento en el que Juana la Loca, la reina Juana I de Castilla, para cumplir con lo que le había dicho su esposo Felipe I, Felipe el Hermoso, acompañado el cuerpo del fallecido monarca, que falleció en el año 1506 en Burgos, hasta Granada, porque quería ser enterrado allí, donde finalizó la Reconquista. Y en ese viaje invernal desde Burgos hasta Granada, que al final no se completó, porque a Juana la Loca, precisamente con el tema de la locura, pues la acusaron de mil cosas y la metieron al final en un convento donde estuvo el resto de su vida. Pero bueno, a lo que voy, en ese viaje, que fue un invierno muy crudo, pues tuvieron que capear durante varias semanas hasta que finalmente terminó en Tordesillas, con unas situaciones muy invernales, y el cuadro refleja a la perfección el viento. Fijaros en la fogata, fijaros en las llamas de las velas. Es impresionante, este cuadro tuvo un premio en su día, ¿no? Porque refleja muy bien, nos transmite ese invierno, ese frío y ese viento asociado al frío. Otro cuadro que también está asociado a ese elemento de la meteorología es el invierno de Goya, o la nevada. Este cuadro que podéis ver en el Museo del Prado, lo que nos está representando es cómo un par de guardias detienen a 3 personas que están intentando introducir en la ciudad de Madrid, bajo estas inclemencias meteorológicas, un cerdo que está abierto en canal para venderlo en algún mercado, pero sin pagar la tasa, sin pagar el impuesto que se exigía a cualquiera que fuera a vender mercancías a la ciudad, a la capital de la villa. Y por lo tanto, pues es lo que representa, pero fijaros la rama también abatida, el perro congelado, ellos abrigados, en fin, transmite frío y transmite vientos igual. Bien, hemos llegado a Goya y vamos luego a pasar a Velázquez. Fijaros, en Goya hay un elemento meteorológico muy interesante. Aparte del invierno, Goya pintó una serie de las 4 estaciones. Aquí tenéis la primavera y el otoño, las floreras y la vendimia. Y fijaros en un detalle del cielo de estos 2 cuadros, que es una gran nube blanca que domina el centro de la escena. En el cuadro del verano, o la era, vemos exactamente la misma nube blanca detrás. Ahí no aparecen nubes mezcladas con azul, sino es todo blanco. Bueno, eso es una nube de tormenta vista a lo lejos, lo que conocemos en meteorología como un cumulonimbus. Si vais al Museo del Prado, que habréis estado, y ven las primeras salas de Goya antes de llegar a su época oscura, en la que ya, por la sordera que tenía, la guerra por los franceses, pues terminó bastante mal y se refleja en su pintura, pero en esa primera etapa alegre, con escenas de la gente, fiestas y tal, en todos ellos aparece el cumulonimbus, la gran nube blanca central. En todos ellos, no hay uno en el que haya un cielo azul totalmente. La pregunta que yo me hice es ¿por qué? ¿Por qué Goya pinta una nube de tormenta en todos los cuadros? Bueno, pues básicamente por esto que pongo aquí. Lo primero, porque pinta lo que ve, y eso lo observa muchas veces al pintar. Y lo segundo, porque para él es una ingeniosa solución técnica. Goya, hasta donde yo he podido aprender de su obra, era un genio en la composición, en esas escenas que aparecen muy originales con los colores que llevan los trajes. Te llama la atención la escena, ¿no? Pero Goya no era particularmente hábil pintando el paisaje del fondo de esa escena. A diferencia de otros pintores que se recrean en el arte del paisaje, a Goya el paisaje no era precisamente lo que más le motivaba. Y encontró una nube de manera natural blanca que dominaba todo el fondo y por lo tanto lo tenía solucionado. El cuadro no pierde el realismo, es fácil para él pintarlo y encima con ese fondo blanco resalta los personajes con la escena que él quiere precisamente destacar en el cuadro. Así que solución perfecta. Lo que está viendo Goya son tormentas a lo lejos. Aquí están fotografiadas dos desde la ciudad de Madrid, podemos haber puesto aquí como Suegra con una tormenta en los montes de Toledo o más al norte. Goya iba a pintar normalmente, aparte de luego cuando estaba en el estudio, a la pradera de San Isidro, que es una zona cerca del río Manzanares, algo elevada, y a lo lejos veía la sierra de Guadarrama. ¿Y qué pasaba un día de primavera en el que Goya estaba pintando a esos mozos y mozas allí
jugando a la cometa y a otros juegos. Pues que al cabo de un rato empezaba a ver que en el fondo empezaban a crecer nubes. Y esas nubes cada vez eran más grandes y terminaban siendo nubes de tormenta. Cuando él estaba pintando los mozos, de vez en cuando alzaba la vista, despojando los mozos, luego eso lo remataba en el estudio, alzaba la vista y veía que cada vez crecía más esa nube blanca al fondo en la Sierra de Guadarrama y lo plasmaba en el cuadro. Bien, aquí tienes un cuadro muy famoso de él, realmente son cartones que hizo para la Real Fábrica de Tapices, El baile a orillas del Manzanares, y os he puesto para comentar lo último de Goya por un detalle. Fijaros, ahí está el río, los mozos bailando, hay una casa en la orilla de aquel lado del río, en la derecha, que es la casa que tenía en la quinta que él compró, cerca de lo que hoy en día es Carabanchel, la quinta del Sordo, habréis escuchado, una casa donde él solía estar muchas veces, luego allí cerca pintaba. Y aquí en la otra orilla, perdón, me tiendo a equivocar, aparece una cúpula que se corresponde a la de San Francisco Grande, una de las cúpulas más grandes que hay en un templo cristiano. Bueno, esto nos da pistas de esa nube de tormenta que aparece en el cartón, donde ha crecido, porque os he dicho antes de la Sierra de Guadarrama, pero en este caso, tal y como está pintado el cuadro, estamos mirando hacia el sur, justamente hacia Toledo, no estamos mirando hacia el norte, porque San Francisco el Grande está a este lado de la ciudad y la casa de Goya de Carabanchel estaba en la orilla contraria, por lo tanto, esto es una visión hacia el sur de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Goya estaba en Madrid, pintor de la corte de Carlos IV, y Goya a veces pintaba mirando hacia el norte y veía crecer nubes de tormenta en la Sierra de Guadarrama, pero a veces, como os acabo de demostrar, miraba hacia el sur y veía crecer nubes en los montes de Toledo. Por lo tanto, lo que Goya pintó en este cuadro, en este cartón, es justamente una tormenta que creció aquí en vuestra provincia. Esto es un trabajo de investigación, no penséis que me ha costado un poco llegar a esa conclusión. Pero bueno, para que veáis un poco de qué manera se puede jugar con los cuadros y se pueden extraer, digamos que ciertas enseñanzas meteorológicas en este caso. Bien, vamos con Velázquez. Cuadro conocidísimo, cuadro de la recepción de Breda, las Lanzas. Si vais al Prado, habrá dos sitios seguramente donde se acumula más número de visitantes: las Meninas y el cuadro de las Lanzas. Siempre hay un corrillo de gente, siempre hay un guía explicando cosas históricas de ese supuesta entrega de las llaves. Ahora se discute realmente hasta qué punto, pues, con la información que le llegó a Velázquez, plasmó una escena que se produjo en realidad. En cualquier caso, lo que no cuenta el guía del Prado, ni aparece en las guías del museo, es por qué Velázquez pintó justo ese cielo que aparece aquí. Perdón. Vale. Porque veis que no es un cielo ni mucho menos parecido al de Goya. Es un cielo complejo, un cielo en el que aparecen distintos tipos de nubes, entremezcladas con el azul. Es un cielo que repite insistentemente en los cuadros que le encargaron, incluida ese cuadro de las Lanzas, para el Palacio de Buen Retiro, para un salón grande en el que se querían representar, aparte de los personajes de la corte, representando secuestros o no, se querían presentar grandes momentos históricos de España recientes, ¿no? Como esa batalla de los Países Bajos. Pues bien, vemos aquí que en el retrato ecuestre de Felipe IV, en el Infante, aparece la misma complejidad de los cielos. Esto se repite en otra serie de cuadros que Velázquez justo pinta en ese momento por encargo para ese edificio real, con el Duque de Olivares, por ejemplo. Bien, la pregunta es ¿por qué también? ¿Por qué? ¿Por qué Velázquez, de manera casi obsesiva, no cambia, digamos, la manera de pintar los cielos y plasma eso con pocas variaciones en unos otros de esos cuadros o retratos? Lo que está pintando ahí Velázquez son nubes altas y medias, en su mayoría. Son lo que conocemos en meteorología como cielostratos, altoestratos. Esos cielos velazqueños, y de hecho se llaman así, cuando el cielo tiene esa mezcla de colores, pues, son nubes no como las de hoy, que han dejado algo de lluvia, sino nubes más altas, que rara vez dejan precipitación y que lo que hacen es, pues, enturbiar los cielos, que no esté el cielo claro, pero tampoco llegas a ver todo el cielo encapotado. Bueno, si Velázquez pinta eso, Velázquez vería esas nubes. La pregunta que yo me hice es, ¿había más nubes en Madrid en los años en los que sabemos que Velázquez pintó esos cuadros?
Bueno, pues casualmente hay una época muy interesante en el clima europeo, que es la pequeña edad de hielo, y que justo le pilla a Velázquez de lleno uno de los periodos más fríos de ese periodo frío que hubo desde el siglo XIV, XV, en algunas zonas incluso hasta metidos en el XIX. Pero el momento álgido fue el siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Y ahí está Velázquez pintando. Claro, durante la pequeña edad de hielo, perdón, me cuesta un poco lo del ratón porque es muy sensible. Durante la pequeña edad de hielo hay muchos pintores europeos que pintan motivos invernales como Abercamp, por ejemplo, pintores flamencos, pintores franceses, alemanes. Era muy normal, no todos los años, pero era muy normal que en invierno pues, los lagos, los ríos se congelaran, algunos años con un grosor de capa de hielo muy importante, y esto cambiaba la vida de la gente salía a patinar, salía a hacer la vida encima del hielo porque era lo que tocaba durante varios meses en invierno, cosa que ahora es excepcional, puede ocurrir un año, pero no es lo normal. Pero en esa época era la norma, ¿no? Entonces, lo que os quería contar era, vaya, esto de aquí abajo es muy interesante. Cuanto más frío está el aire, normalmente está más seco. Las grandes olas de frío que llegan a España, y que eran bastante más comunes en la pequeña edad de hielo, son de un aire muy seco y por lo tanto no provocan que el cielo esté con nubes, sino todo lo contrario, que se tienda a despejar, pero que caigan unas heladas de estas de 15 bajo cero, ¿no? Que a veces lo vemos. Sin embargo, en las épocas en las que hace menos frío, el ambiente está más cargado de humedad y por tanto hay más probabilidades de ver un cielo como los que pinta Velázquez, ¿no? Entonces esto a mí me planteaba dudas, ¿no? Porque claro, si Velázquez pinta en la pequeña edad de hielo y justo pinta nubes, pues no me cuadra con que estemos en un periodo más frío y en teoría el aire tenga que estar más seco. ¿Cómo resolví esto? ¿Por qué Velázquez no pinta cielos como este cuadro, por ejemplo, ¿no? Totalmente azules? Pues encontré la respuesta en un libro de climatología histórica. Una de las referencias que hay de esa materia en España es la historia del clima de España de Fontuyot, un meteorólogo que le dedicó una parte de su labor a la investigación histórica del clima, con documentos sobre todo, y en su libro, buscando justo la época en la que yo sé que Velázquez, la década en la que sé que le encargaron esos cuadros y los pinto, encontré esta frase de Fontuyot apoyada, como digo, en datos documentales que él localizó, y se lo pasó incluso a otro meteorólogo anterior. Y dice que durante la cuarta década del siglo XVII, que es cuando justo Velázquez sabemos que pintó esos retratos, el frío mengua notablemente, es decir, fue una década dentro de la pequeña edad de hielo menos fría, sin que se tengan noticias de inviernos muy fríos. ¿Estoy seguro al 100% de que es la razón por la que Velázquez pinta eso? No estoy seguro al 100%, pero yo en una apuesta apostaría fuerte por eso, ¿vale? Esa es mi conclusión. Vamos con un tercer cuadro, o un cuadro más. El Grito, de Edvard Munch. Un cuadro impactante, un cuadro icónico, un cuadro que nos transmite angustia y un cuadro con un cielo especial. Un cuadro que tiene un cielo ondulado y rojizo, ¿no? Nos parece muy habitual eso. Bien, 10 años antes de que Munch pintara esta obra del arte universal, ocurrió una gran erupción volcánica en Indonesia. La del Krakatoa, que quizá a algunos os suene, aunque es muy antigua, porque fue muy sonada, realmente hizo mucho ruido. Una super erupción, se escuchó a miles de kilómetros de distancia, una cosa muy grande. Fue de hecho la primera erupción volcánica que tuvo un seguimiento por parte de la prensa, es decir, que generó una noticia en la prensa que ya existía en la época. Fueron reporteros de algunos periódicos de Estados Unidos o de Europa a Indonesia a ver qué había pasado, porque llegaban noticias, sobre todo de los barcos que iban por allí, que eran como muy alarmantes, ¿no? Esta es una fotografía, de hecho, de unos días después de la erupción. Todo el cono del monte Krakatoa se volatilizó, se hizo cenizas y pasó a la atmósfera en forma de polvo suspensioso. Claro, las cenizas, cuando hay una gran cantidad de ellas, no solamente enturbian el aire, sino que hacen que la dispersión de la luz sea distinta y que los atardeceres y los amaneceres sobre todo sean de un color rojo muy intenso, muy llamativo, demasiado llamativo para un pintor que además es una persona que tenía bastante ansiedad por cosas que le ocurrieran en su vida y por lo tanto es bastante razonable pensar que ese cielo rojizo que plasmó Munch tenía algo que ver con la erupción del Krakatoa. Esa hipótesis de trabajo la plantearon los científicos en este artículo de una revista de astronomía en el año 2004 que se titulaba el trabajo Cuando el cielo se puso rojo y
claro, podréis pensar, pero bueno, si Munch pinta ese cuadro 10 años después de la erupción, ¿cómo es posible que le quede un recuerdo de hace 10 años y lo plasme en el cuadro? Bueno, se sabe que a Munch le impactó ese color rojizo. Munch era noruego, porque allí en Noruega él iba anotando en un diario vivencias suyas, y hay un párrafo en el que se apoyaron estos autores para justificar que a Munch realmente le impactó aquella visión prolongada de esos cielos tan rojizos, y ellos plantean una teoría en la que el cielo de Munch realmente es volcánico, es decir, lo que ahí está plasmando Munch es el cielo rojo que dominó durante semanas, meses incluso, en muchas zonas de Europa, que está documentado. Eso sí que está claro que pasó. Sin embargo, y así es la ciencia también, cuando algo parece que ya está claro, porque lo han publicado en un artículo, pues salen otros científicos con argumentos tanto más sólidos que el anterior para desmontar esto, o al menos desmontarlo parcialmente. Pues esto ocurrió con las teorías del cuadro de Munch. En el año 2017, es decir, ya hace menos tiempo, unos científicos noruegos, en este caso, publicaron en esta revista que ya era meteorológica un artículo titulado Nubes gritando. Y la hipótesis que plantean en este trabajo es distinta. Ellos dicen que realmente lo que Munch vio varias veces de manera documentada en Noruega durante la época en la que él escribía ese diario y luego plasmó eso en los cuadros, fueron este tipo de nubes que son difíciles de ver aquí en nuestras latitudes, pero que allí en Escandinavia y en la región ártica son relativamente habituales, que son nubes estratosféricas polares o nubes nacaradas o madreperla por la textura que tienen. Pero sobre todo fijarnos no solo en la textura, sino en esa forma ondulada. De manera que, tras analizar los dos estudios y los dos artículos, mi conclusión es que es posible que los dos tengan razón. Seguro que Munch vio cielos volcánicos rojizos provocados por el Krakatoa, y seguramente estas nubes, que son también muy llamativas, de alguna manera quedaron retratadas en el famoso cuadro. Por lo tanto, yo al menos veo que son compatibles las dos teorías. No descartaría ni una ni otra. Las dos son posibles de manera combinada. Bien, vamos a una erupción volcánica. La del Tambora. Esta es anterior, del año 1815, también en Indonesia, que es una zona muy volcánica. Hay muchas grandes erupciones de gran magnitud documentadas en la historia. Esta erupción fue bastante mayor en magnitud que la del Krakatoa. Aquí no sé si lo veis bien, pero esos círculos que aparecen en rojo, veis ahí que aparecen como centímetros, es el grosor que llegó a acumular en la superficie, en el suelo, la capa de cenizas. A centenares de kilómetros se llegaron a acumular 15, 20 centímetros de cenizas a centenares de kilómetros del cráter, para que os hagáis una idea de la magnitud que tuvo eso. Imaginaros que el volcán Tambora lo colocamos en Sevilla y nos cae aquí ceniza hasta acumular 15 o 20 centímetros. Eso nos da una idea de la magnitud que tuvo esta erupción. Pues bien, eso ocurrió el 10 de abril de 1815. Este es el cráter que quedó del volcán, tiene 60 kilómetros de grande. Y claro, una erupción tan grande, emitiendo tal cantidad de elementos volcánicos, de cenizas, de ácidos, etc., a la atmósfera, pues se fue dispersando. Y sabemos por la documentación que hay que toda esa zona que aparece sombreada tuvo una alta concentración de elementos volcánicos generados por la erupción. Fijaros que pilla gran parte de Europa y pilla también incluso la costa este de Estados Unidos, donde está documentado no solo la presencia en el cielo de elementos volcánicos, sino impactos a nivel meteorológico. El año 1816, el año siguiente a la erupción, se conoce en climatología como el año sin verano. Realmente no hubo verano en Europa, como lo conocemos hoy en día. No hizo calor, no hizo días de sol, llovió mucho, hizo frío, hubo tormentas, nevó en las montañas. No fue un verano precisamente alterado por esa situación. En ese momento estaba en Inglaterra Lord Byron, ya como un poeta romántico muy reconocido, personaje público, y Lord Byron, que tenía o se movía en un círculo ilustrado de otros literatos, pues tenía una casa, que ya como digo era muy famoso y reconocido, una casa de verano en Suiza, y decide irse a Suiza ese verano y reúne a un grupo de amigos íntimos para ir para allá. Esa villa fantástica